Tal vez algunos del estudio que nosotros tenemos ya se saben el versículo, primera de Juan 2:6, si que alguien se lo sabe o no. Pónganlo ahí. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. A mí me apasiona muchísimo hablar de Jesús. Jesús es el centro de mi vida, me apasiona estudiar a Jesús, me apasiona conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque este es mi versículo de vida. Si yo afirmo que yo permanezco en Él, debo vivir como Él vivió. Y la única manera de poder yo vivir como Él vivió es conociéndolo, es aprendiendo de Él. Entonces, obviamente, otra historia que voy a compartir con ustedes es igual de Jesús, para que aprendamos más de Él y seamos más como Él. Jesús viene de un trasfondo judío, ¿verdad? Como su vida se desarrolló en Israel, con un trasfondo bastante judío, donde las disciplinas que ellos tenían religiosas, por así decirlo, eran bastante estrictas. La historia que vamos a ver hoy, Jesús tenía apenas 12 años y me llama muchísimo la atención porque los evangelios, los 4 evangelios, que son los que nos comentan o nos dicen un poco más a profundo sobre la vida de Jesús, nos hablan un poco de la niñez, del nacimiento de Jesús, la niñez, y después de la adultez de Jesús. Jesús vivió por ahí de 33 años, pero lo que me llama muchísimo la atención es que casi no vemos, o casi no hay nada en la Biblia sobre la adolescencia de Jesús. No sabemos por qué, es una pregunta de las grandes preguntas que yo tengo, pero casi no conocemos cómo fue la juventud de Jesús. Y esta historia es lo más cercano a la juventud de Jesús, por así decirlo, es el inicio de su juventud. Entonces, los que tienen Biblia, vamos a ir a Lucas 2, 41, 52. Les va a parecer un poco extraño tal vez cuando la leamos y vamos a preguntarnos como qué tiene que ver eso con mi tiempo a solas con Dios, con mi tiempo devocional, con pasar tiempo en la palabra. Pero les voy a ayudar un poco como a profundizar y que veamos algo importante. Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas esas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Quiero que entremos un poco en contexto para entender un poco la historia. Dice que los padres de Jesús se fueron a Jerusalén a la celebración de la Pascua. La Pascua era una celebración judía. Lo que ellos celebraban era la liberación del pueblo de Israel de esclavitud de los egipcios. Eso es una de las 3 celebraciones más importantes, por así decirlo, de los judíos. Entre ellas estaba la fiesta del tabernáculo y Pentecostés. Esas 3 celebraciones implicaban un peregrinaje. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los judíos tenían que ir hasta Jerusalén, hacia el templo. Entonces, por eso es que se habla la historia que todos estaban caminando en conjunto y pasaron un día buscando a Jesús.
Entonces, imagínense de verdad, como entren en contexto, era un montón de gente dirigiéndose hacia un lugar. Por así decirlo, es como decir aquí el 2 de agosto, cuando celebran los católicos la Virgen y que todo el mundo camina hacia la iglesia. Es lo mismo que ellos estaban haciendo, hacia el templo en Jerusalén. Otra cosa que quiero que veamos es la edad de Jesús, que es muy importante. ¿Cuántos años tenía? 12. ¿Alguien aquí tiene 12 años? Sí, claro. Antes no, Alan, pero ya no. Era el más joven. Pero bueno, por ahí más o menos. Para los judíos, la edad, el hombre tenía que tener 13 años, la mujer 12 años. Esto representaba que ya empezaba el proceso de su adultez, o por así decirlo, que eran espiritualmente maduros. Pero ¿qué quiere decir que eran espiritualmente maduros? Lo que se decía que era a esta edad ya eran responsables de sus propios actos, ¿ok? Ya eran responsables de lo que ellos hacían, lo que ellos decían y cómo ellos vivían. Entonces ya casi se consideraban como un adulto, o sea, Jesús estaba muy cerca de cumplir la edad de ser considerado un adulto. Entonces, me llama muchísimo la atención esta actitud de Jesús y cómo Él se comporta en el templo. Y creo que todo esto tiene que ver mucho con el trasfondo del cual Jesús fue criado y qué tan importante fue cómo le inculcaron a Él los valores judíos y como su trasfondo en su familia y todo. Pero me llama muchísimo la atención de Jesús. Esta charla la vamos a enfocar en un solo versículo de toda esta historia y es el versículo 46. Entonces, vamos a ver ahí. Dice, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Yo le llamo a esto la rutina, ¿ok? Si estamos para asociarlo un poco con el tema de Gas Gym, cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Como uno le dan una rutina y le dicen a uno qué es lo que uno tiene que hacer. Cuando usted va, hay un box y los que hacen CrossFit, ¿verdad? Por lo general tienen en la pizarra lo que tienen, lo escrito, lo que tienen que hacer en el día. Si usted entrena algún deporte en específico, su entrenador le va a decir qué tiene que hacer hoy, cuántas piscinas tiene que nadar, cuántos kilómetros tiene que correr, cuáles ejercicios de técnica tiene que hacer. Bueno, para mí esta es la rutina que Dios nos está dando a través de Jesús para nosotros poder tener un excelente y buen tiempo, o por así decirlo, excelente, buen y provechoso tiempo con Dios, un tiempo devocional con Dios, un tiempo para poder conocerlo a Él. Si pueden marcar, los que tienen la Biblia, esas 3 palabras. Voy a hablar de 4, pero por ahora vamos a hablar de esas 3. Y quiero que lo pongan atención y lo vamos a desarrollar así. La número 1 dice que encontraron a Jesús sentado. Esa palabra clave, sentado. Segunda palabra, escuchándolos. Tercer palabra o frase, por así decirlo, haciéndoles preguntas. Entonces tomen nota de esas 3, vamos a desarrollarlo un poco más a profundo en lo otro. Gente, yo sé que fui un poco en eso al principio diciéndoles de que se permanecieran sentados, no se levantaran tanto para ir al baño, para ir a agarrar agua, o que no conversaran con la gente. Pero vean la clase de respeto que Jesús tenía estando en el templo. Para los judíos estar en el templo era demasiado importante. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. En ese tiempo, la presencia de Dios estaba ahí. Por eso era que todos hacían el peregrinaje hasta el templo, porque ahí era donde estaba la presencia de Dios. Entonces vean la actitud de Jesús, vean el respeto que Jesús tenía hacia este lugar. Yo un sábado me enojé una vez en una charla que estaba haciendo, no me enojé, pero me frustré un poco porque muchos de ustedes estaban como hablando y conversando mientras estábamos haciendo una charla. Y yo les comentaba de que estamos aquí sentados compartiendo de este libro y yo les decía, hay muchísima gente que desea y anhela tener acceso a este libro, conocer lo que este libro tiene y poder aprender de lo que Dios tiene para ellos. Y yo les decía a ustedes, ¿verdad? Como nosotros
que estamos aquí sentados sin ningún problema, yo aquí al frente de ustedes con este micrófono, compartiéndoles de Dios con toda libertad, era un tiempo que estábamos desaprovechando, porque la gente hablaba, se despistaba y no ponía atención, y yo decía como, ¿cómo puede ser posible que en una parte del mundo hay gente deseando esto y nosotros lo estábamos desaprovechando? Pues era lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Jesús entró al templo y él sabía que estando ahí cerca de gente que conocía muchísimo de la ley, que gente que conocía muchísimo de Dios, gente que tenía una relación con Dios, que conocía más profundo a Dios, él decía, yo tengo que sacar provecho de esto. Entonces, quiero que veamos esas tres frases y lo desarrollemos un poco. Entonces, quiero que, número uno, entendamos esto, ¿ok? Estamos hablando un poco de tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo devocional con Dios, tener un quiet time. Entonces, la idea es que ustedes a partir de ahora empiecen a ver la necesidad de ustedes pasar individualmente un tiempo con Dios. Cosas prácticas que podemos hacer para esto. Escojan un tiempo exacto en su día. Como yo les compartí ahorita, para mí ahora las mañanas es mi tiempo donde yo se lo dedico a Dios y donde yo saco un tiempo de mi vida para sentarme, leer la palabra y poner en práctica esto lo que les voy a comentar hoy, para conocer un poco más de Dios. Escojan un lugar de su casa o un lugar donde ustedes se sientan más cómodos. Escojan donde ustedes crean que puedan como concentrarse, donde ustedes no van a tener ninguna distracción. Porque lo más importante de esto es usted y Dios. Tómelo así como que usted va a tener una cita con Dios y ese va a ser el lugar donde usted siempre se va a reunir con Dios. ¿Cuál es el primer paso? No, según las frases, sentado. Es la primera frase clave, por así decirlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Sentarnos. Cuando vayamos a tener un tiempo a solas con Dios, sentémonos. Vea que era demasiado importante, Jesús estaba sentado entre los maestros que estaban ahí. Hagamos nosotros lo mismo. Sentémonos a los pies de Dios. Les preguntaba al principio si era posible tener una relación con Dios y obviamente veíamos que sí era posible como tener una relación con Dios. Y quiero que relacionemos esto como nosotros con un amigo o una amiga. O sea, ¿cuántos de ustedes no disfrutan a veces salir con sus amigos, ir a comerse un helado, a tomarse un café, a vacilar, lo que sea? Y sentarse como a comentar todo lo que ustedes tienen, a comentar todo lo que ha pasado en su vida, a comentar lo que está pasando usted, de sus problemas. Yo, por ejemplo, o sea, yo siempre hago eso con uno de mis mejores amigos. O sea, yo disfruto sentarme, a hablar con él, a comentarle lo que estoy pasando, comentarle lo que estoy como atravesando. Yo disfruto esos tiempos. Y es lo mismo con Dios, o sea, nosotros debemos de buscar un tiempo en nuestra vida donde nosotros podamos sentarnos a conversar con Dios. Sentarnos a contarle todo lo de mi vida, a comentarle todo lo que estoy pasando, que Él me escuche. Y quiero que veamos este versículo en Jeremías. Haciendo este estudio lo encontré y me gustó un montón. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Gente, ese es el Dios que nosotros tenemos. Dice, invóquenme, búsquenme de todo corazón y yo los escucharé. O sea, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios que está ahí esperando en esa silla todos los días a que nosotros nos sentemos al lado de Él a pasar tiempo con Él. Entonces, ¿qué está esperando usted? Si ahí está Dios dispuesto a escucharle, ¿qué está esperando usted para tener un tiempo a solas con Dios? Yo lo comentaba una vez, que decía que qué mal right saber que Dios está ahí sentado esperándonos. Porque yo estoy seguro
que usted a su amigo o a su amiga no lo deja plantado. Usted tiene que ir y verse con su amigo. Pero si es Dios, pucha, a veces sí. Lo dejamos ahí sentados y nosotros nos fuimos. Y se nos olvidó que fue tener un tiempo con Dios en alguno de nuestros días. Deberíamos sentirnos mal saber de que Dios está sentado ahí esperándonos a pasar un tiempo con nosotros. Entonces, número 1, sentarnos. Yo lo llamo también entrar en la presencia de Dios. Yo creo que es un tiempo donde nosotros lo viéramos como realmente estar en la presencia de Dios. A veces creemos que estar en la presencia de Dios es este cuarto y que Sebas esté aquí al frente tocando. Es parte de, y a veces entramos en la presencia de Dios, pero no sé si ustedes han escuchado el concepto de omnipresencia. Dios es omnipresente. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios está presente en cualquier lugar, en cualquier momento Dios está ahí presente. Como Dios está en mi casa, Dios está en la suya. Como Dios está en la casa de Caleb, Dios está en la casa de Gabo. Dios es omnipresente, Dios está siempre presente. Aprovechemos esto, gente. Aprovechemos en que Dios está ahí deseando pasar este tiempo con nosotros. Entremos en su presencia y no hagamos esto como a la carrera, en que tenemos que hacerlo rápido. No, saquemos de verdad el tiempo para nosotros sentarnos. Y me gusta muchísimo el concepto y la palabra sentado, porque realmente amerita que nosotros nos tranquilicemos, nos calmemos y podamos entrar en la presencia de Dios. Entonces, quedamos claros con el primer paso, ¿verdad? Estar sentados. Segundo paso, ¿cuál es la segunda frase que vimos? Escuchándolos. Jesús se sentó y los escuchó. No sé si ustedes o saben la diferencia entre el concepto de oír y escuchar, porque hay una gran diferencia. El oír implica obviamente nuestro sistema auditivo, pero no quiere decir que precisamente yo estoy prestando atención a lo que estoy oyendo. Okay, si estuviera lloviendo en este momento, está lloviendo, pero yo no le estoy prestando atención a la lluvia, ¿verdad? Escuchar, obviamente también hace uso del sistema auditivo, pero a la vez utiliza otros sistemas de nuestro cuerpo, como nuestra mente, nuestro corazón, y muchísimas cosas más. ¿Por qué? Porque el escuchar amerita que nosotros prestemos atención, que nosotros nos concentremos, que nosotros pensemos. Entonces, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que alguien llegue y les dice como, hey, ¿me puede hacer este favor? Llega el día y usted se lo olvidó. Claramente, porque usted no escuchó a la persona, usted nada más lo oyó y usted no puso atención, usted no pensó lo que la persona le estaba diciendo. Y nos pasa muchísimo con nuestra mamá o con las personas más cercanas, ¿verdad? Cuando nos dicen que tenemos que hacer algo y se nos va por completo. Porque hay una gran diferencia entre nuestra actitud, entre nosotros estamos oyendo o escuchando. Entonces, es lo mismo de acá. ¿Están ustedes oyendo o escuchando a Dios? Piensen por un momento, ¿están ustedes oyendo o escuchando a Dios? Tomamos este libro y paso las páginas como loco porque tengo que leerme todo un libro entero hoy o porque tengo que cumplir mi meta de leer todo este capítulo. Y no digo que esté mal, pero creo que está dentro de nuestra actitud. Lo estoy haciendo porque estoy oyendo o estoy escuchando a Dios. A Dios no le importa cuántos libros, cuántos capítulos leamos. Porque Dios lo que quiere es que nosotros realmente lo escuchemos y le prestemos atención a Él. Hice la analogía, digamos, como agarramos a veces la Biblia como esos libros que nos dan en el cole que tenemos que leer. Yo me acuerdo cuando me dijeron que tenía que leerme Don Quijote de la Mancha. ¿Ustedes todavía se tienen que leer eso? O sea, es lo peor que le ha pasado a uno, ¿cierto? Y vea la actitud de uno. Uno dice, esto es lo peor que yo puedo hacer. Un libro inmenso con una letra diminuta, imposible de leer. Yo decía, ¿por qué tengo que leerme esto? Y al final yo me lo leía porque tenía que pasar el examen. Bueno,
no estoy seguro si me lo leí. O sea, no voy a mentir, pero yo creo que no me lo leí. Lo leíamos resúmenes, ¿verdad? Pero a veces agarramos la Biblia así. A veces desaprovechamos, como les decía, desaprovechamos este libro y lo hacemos tal vez como un compromiso porque tengo que leer, pero no se vuelve una prioridad de nuestras vidas, no se vuelve algo importante para nosotros, no es algo que nos apasione, porque estamos solo oyendo a Jesús, a Dios, y no lo estamos escuchando. Lo chivo de la Biblia es que tiene historias increíbles, tienen versículos demasiado poderosos para nuestra vida, pero a la vez tienen cosas que son confrontativos para nosotros. Y también ahí es donde nosotros cambiamos nuestra actitud. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escuchando a Dios, nos encontramos algo que nos confronta y chocamos contra pared y ahí dejamos de escuchar a Dios. Cuando viene también la parte difícil y cuando nos molesta a nosotros y nos incomoda, dejamos de escuchar también a Dios. Entonces, nuestra actitud de escuchar a Dios a través de su palabra debe ser que venga realmente de aquí y de aquí. Me acuerdo de una charla que les había dado, ¿verdad? Como todo el proceso viene de adentro, pasa por nuestra mente, nuestro corazón, como es completo. Es lo mismo con Dios, como yo leo este libro porque yo sé que va a transformar mi vida. Yo leo este libro porque yo sé que va a cambiarme. Yo leo este libro porque a la vez yo sé que puedo impactar la vida de otros. Yo no leo este libro porque es una tarea que me dejaron, sino es parte de mi vida, es parte de mi forma de vivir. Entonces, este reto es demasiado importante, gente. A partir de hoy, empiecen a escuchar a Dios. Dejemos de oír a Dios, dejemos de hacer a Dios como un sonido que está pasando por ahí. No, realmente escuchemos a Dios. Y por eso ven el proceso que empieza a tomar un poco más de sentido. Si nosotros nos sentamos, estamos dedicándole ese tiempo a Dios, yo lo voy a escuchar de verdad. Entonces, número 1, sentémonos, entremos en la presencia de Dios, conectémonos con Dios. Número 2, escuchemos a Dios. Y número 3, ¿se acuerdan qué era? Haciendo preguntas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, o no sé si ustedes son de esos, de ese compañero que siempre hace todas las preguntas en la clase, como siempre está como preguntando todo? Profe, ¿qué es esto? Profe, ¿cómo es? Bueno, tal vez algunos de ustedes son así, yo no era así. Se están dando cuenta como ayer en el cole, ¿verdad? Pero no importa. Yo no era de esos que preguntaban, cosa que ahorita yo me arrepiento de eso. ¿Por qué? Porque obviamente uno se da cuenta que esas personas eran como las más, por así decirlo, podríamos decirle que eran los más sapos, pero al fin y al cabo eran los que terminaban sacando mejores notas en los exámenes. Y es bastante obvio porque ellos estaban como con toda la materia clara, no tenían ninguna duda. Yo llegaba el día antes del examen, se acumulaba toda la materia y ahí se venían todas las preguntas que pude haberle preguntado a la profesora en la clase, pero no se las hice. Y llego yo el día antes del examen a preguntarle a esa persona que hizo todas las preguntas, que obviamente no me puede ayudar en absolutamente nada porque son minutos antes del examen. Entonces, creo que la relación entre preguntar va muy asociado entre la sabiduría. Las personas que más preguntan son las que más saben. Nosotros no nacimos aprendidos, gente. ¿Quién, levante la mano, quién nació hablando ya? Obviamente no. Nadie de nosotros nació hablando. Es un proceso de nuestra vida de ir conociendo poco a poco. Y no sé cuántos tienen hermanitos pequeños, primos, y en realidad no importa si tienen hermanitos o primos pequeños, porque todos pasamos por ese proceso también. Pero los niños pequeños por lo general son los que siempre preguntan todo. Mami, ¿por qué esto? Mami, ¿por qué el cielo es azul? Mami, ¿por qué sale esto así? Como siempre están preguntando cosas.
porque están descubriendo el mundo. Entonces nos ponemos nosotros a hacer preguntas espirituales que realmente importen en nosotros conocer más a Dios. Y vea este otro versículo en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este libro está llenísimo de secretos, lleno de cosas que aún nosotros no sabemos. Y vea que el mismo Dios nos está diciendo, ¿verdad? Como, pregúnteme, dígame, y yo le responderé. Hay demasiadas cosas ocultas que nosotros no sabemos. Y el mismo Dios nos está diciendo con toda libertad, pregúnteme. Jesús sabía que estando ahí con los maestros de la ley, él sabía que debía preguntar muchísimas cosas. Y yo estoy 100% seguro que esta era una edad donde Jesús estaba súper confundido con algunas preguntas que él tenía en su mente. Imagínense, caso hipotético, no quiere decir que sea así, pero imagínense que Jesús estaba ahí frente a los maestros de la ley y alguien comentó algo del Mesías que estaba por venir. Y Jesús empieza a asociar muchísimas historias de las que ellos están hablando con la vida de él. Y él empieza como a darse cuenta de lo que los maestros de la ley están diciendo, conecta con él. Jesús tal vez empieza a preguntar, pero entonces ese Mesías, ¿dónde tenía que nacer? En Belén. Jesús, yo nací en Belén. Y imagínense a Jesús en ese momento, o sea, como asociando y descubriendo estas cosas secretas, que tal vez no sabía y que inmediatamente empezaron a conectar con su vida. A veces tenemos preguntas espirituales, a veces tenemos preguntas meramente como teológicas o más a profundidad de la Biblia. Gente, pregúntenle a Dios. Y si ustedes tienen dudas sobre cosas de la Biblia, pregúntenos a nosotros, a los líderes, gente. No tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en no saber algo. Hay mucha gente que yo sé que va a Google o va al internet. No se lo recomiendo 100% porque hay muchísimas fuentes en la internet, entonces tenga muchísimo cuidado con lo que usted lee. Pero es buenísimo eso. Nosotros en el estudio que Mary y yo tenemos los jueves, tenemos una metodología de estudio. Tenemos una historia en común que vamos a leer y tenemos dos cosas que tenemos que hacer con la historia. Sacar observaciones y sacar preguntas. Si usted quiere puede preguntarle a algunos de los de mi estudio. Los primeros días solo salían con una pregunta, dos preguntas y como hablen más, hablen más. Ahora no nos da ni chance de responder tantas preguntas. ¿Por qué? Porque realmente hay muchísimos secretos en la Biblia y la mejor manera de aprender es preguntándonos cosas, es cuestionando muchas cosas y empezar a darle a procesar más cosas en nuestra mente. ¿Y qué es lo chiva de esto? Que ni Mary Jo y yo tenemos que responder siempre a las preguntas porque ellos se van con tarea, llegan al día siguiente, a la semana siguiente y empiezan como a contarnos todo lo que han aprendido. Entonces eso es lo chiva de la palabra, eso es lo chiva de la Biblia, en que Dios siempre nos va a estar descubriendo cosas. Jesús usa el concepto secretos del reino. La Biblia está llena de secretos del reino. Y qué chiva nosotros estar siempre descubriendo esos secretos. Entonces, gente, no tengan miedo en preguntar. No tengan miedo en hacerse preguntas. No tengan miedo en preguntarle a Dios. No tengan miedo en buscar información. Pregunte a los líderes. Busquen un libro que puedan leer y como aprender muchísimo más. Es parte del proceso de crecer espiritualmente. Y yo lo asocio demasiado con la parte que decía que al final del capítulo de la historia que decía que Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Entonces Jesús seguía haciendo preguntas, Jesús seguía cuestionando muchísimas cosas, Jesús seguía descubriendo muchísimas cosas y haciéndose más sabio. Entonces, número 1, tenemos que sentarnos. Entrar en la presencia de Dios, conectarnos con Dios,
calmarnos, saber que tenemos que darle ese tiempo a Dios. Número 2, escucharlo. Recordemos, es escucharlo y no oírlo. Es realmente poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón en eso, en la actitud. Número 3, hacerle preguntas. Excelente. No tengamos miedo en preguntar. Por último, no está en el versículo 46, pero como les decía mi versículo de vida, veamos a Jesús. Hay un versículo, en otro libro, en otro evangelio, en Lucas 11:28, vea lo que dice Jesús. Y esa es la cuarta frase. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora sí, se puso diferente el asunto, ¿verdad? Yo creo que el retarnos a sentarnos, a escuchar a Dios, a preguntarnos, excelente, puedo hacerlo. Pero cuando Jesús nos habla de esto y nos dice que debemos de obedecer, ahí ya es diferente. Y ahí es donde viene como el reto más grande. Vean Santiago 1:22 también, me encanta este versículo, porque es más claro todavía, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Gente, no se engañen a ustedes mismos, así nos lo está diciendo la Biblia. No nos engañemos a nosotros mismos, llevemos la palabra a la práctica. Y no es simplemente decir qué lindo este versículo que me llegó a mi corazón y como me impactó, qué lindo lo que Dios tiene para mí, sino es realmente demostrar que yo tengo una relación con Dios. Es demostrar que lo que yo estoy aprendiendo en este libro lo puedo poner en práctica. Y yo creo que esa es la parte más difícil de nosotros en la vida cristiana, poder poner en práctica y ponerlo en nuestro estilo de vida a funcionar. Y gente, yo no quiero que seamos como los fariseos en el tiempo de Jesús, que se conocían este libro, se conocían la ley, sabían un montón de cosas, pero con su estilo de vida no demostraban eso. Lo que la gente veía era un grupo de hipócritas que creían ciertas cosas, pero no lo demostraban con su vida. Y gente, mi oración para eso es que realmente no seamos hipócritas, no seamos personas con una máscara, que solo porque yo me sé, porque yo paso oyendo, leyendo el libro, quiere decir que soy un excelente cristiano. Y yo creo que aquí es la prueba de fuego para nosotros como cristianos, en que nosotros realmente pongamos en práctica lo que hemos aprendido de Dios, lo que Dios nos está diciendo que nosotros hagamos. Porque, como veíamos en el versículo de ahora, ¿verdad? Como Dios está como totalmente dispuesto, anuente, a recibirnos, a tener un tiempo con Él, pero a la misma vez Dios está pendiente de que nosotros estemos poniéndolo en práctica. Dios está poniendo atención a que nosotros realmente estemos viviéndolo. Y yo sé que eso es lo que se viene más difícil, gente, porque en el cole, con la familia, con nuestros amigos, a veces es imposible poder vivir lo que aprendemos. Pero gente, por experiencia propia se los digo, esto es lo que impacta la vida de los demás. Esto es lo que la gente va a ver. Esa persona diferente, esa persona que Dios ve, esa persona que la gente sabe, esa persona tiene algo diferente, esa persona no sé, ¿verdad? Como seamos ese tipo de persona que porque conoce a Dios tan a profundo, lo va a poder ver en su exterior. Entonces, de verdad, gente, llévense en esas 4 palabras y los reto a que ustedes tengan un tiempo a solas con Dios. Una de las principales disciplinas espirituales de las cuales nosotros no podemos fallar es tener un tiempo a solas con Dios. Leí una vez un libro y el maestro decía que a él le encantaba orar en la mañana y orar en la noche, porque él decía, me levanto en la presencia de Dios y me acuesto en la presencia de Dios. Qué chiva que nuestra actitud sea lo mismo. No puedo salir de mi casa sin tener mi tiempo a solas con Dios. O no me puedo ir a la cama sin yo no tener mi tiempo a solas con Dios.
anhele, desee pasar tiempo con Dios. Y por eso se los dije de esta manera práctica, como Jesús lo estaba haciendo. Sentémonos, entremos en la presencia de Dios, escuchémoslo, porque tiene muchísimas cosas que decirnos. Hagamos preguntas para crecer en nuestra sabiduría. Y por último, obedezcamos, porque yo creo que es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, llévese en esa rutina, aplíquenla en sus vidas, pónganlo en práctica y me cuentan cómo les va. Oremos. Gracias.